Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy vamos a comentar una película que yo he querido conveniente que esté dentro del apartado de historia del cine por su gran importancia. Es una película que marca un antes y un después para uno de los grandes géneros cinematográficos de la historia del cine, que es el género del thriller, o como aquí más o menos lo conocemos en España, el cine negro, que tuvo una gran importancia dentro de lo que fue la historia de Hollywood dentro de los años 30 y de los años 40. Realmente fue uno de los grandes géneros cinematográficos y fue considerado un género mayor. Durante la década de los años 30 hubo muchísimos grandes actores que se prodigaron dentro de este gran género, actores de la talla de Edward G. Robinson, de James Cagney, de George Raft y sobre todo de Paul Muni, que fue, sin ir más lejos, el protagonista de esa auténtica maravilla que para mí es una de las mejores películas de gángsters, si no fuera por El Padrino, la mejor película de gángster de la historia del cine, que es Scarface, el terror de Lampa, de 1932, de Howard Hawks. El género negro, o el género de gángster, como al principio se los llamaba en los años 30, eran películas en las que los protagonistas, que eran criminales, eran asesinos, los gángsters propiamente dichos, tenían un cierto, o gozaban, por así decirlo, de una cierta simpatía del gran público, ya que eran personajes que en la gran pantalla se les plasmaba como si fueran auténticos héroes. Películas como por ejemplo, sin ir más lejos, como El Hampa Dorada, o como la de Scarface del 32, eran películas donde, o sin ir más lejos, otra que se me está ocurriendo ahora mismo, Ángeles con caras sucias, de Michael Curtis, protagonizada por James Cagney, eran películas donde el criminal, el gángster, el asesino realmente, se le fotografiaba en el film, por así decirlo, se le retrataba en el film como si fuera un auténtico héroe. Pero todo ello es antes de la llegada del Código Hays. En 1936, cuando el Código Hays entra ya, digamos, en Hollywood de una manera más contundente lo que es su aplicación, evidentemente dentro del Código Hays no se podía dejar que un gángster, que un asesino, que un criminal, realmente una persona que vive al margen completamente de la sociedad y de la ley, pudiese ser retratado en las películas como si fuera un héroe. Y eso es algo que con los años empezó a cambiar. Por eso la película que vamos a comentar hoy en día es un antes y un después de este género, del género negro, del cine negro y del cine de gángsters, en su vertiente de gángsters, ya que el protagonista sigue siendo un gángster, sigue siendo un criminal, pero el final va a ser completamente trágico y dramático. En las películas de los años 30 los gángsters eran tratados, yo os digo, como héroes. ¿Por qué el público realmente les veía como héroes? Porque muchas veces todos estos gángsters, estos criminales, se dedicaban muchas veces a atracar bancos. Y claro, dentro de los años 30, cuando Estados Unidos, dentro de lo que es el marco histórico, en Estados Unidos estaba lo que era la Gran Depresión, el crack del Wall Street, que tuvo su inicio en 1929, pues el pueblo pasaba muchísima hambre. Y todos aquellos que iban en contra, por así decirlo, del sistema, como eran los gángsters, ya digo, los criminales, los que se encargaban de robar los bancos, las grandes empresas de dinero, en realidad los que tienen el dinero, se puede decir que desde el punto de vista del público los veían incluso como héroes. Por ejemplo, gángsters como Frank Nitti, como Al Capone, incluso como John Dillinger, protagonista, el personaje de una película que yo he comentado hace relativamente pocos meses, que fue Enemigos Públicos, de Michael Mann, protagonizada por Johnny Depp, no eran excesivamente mal vistos por la sociedad. Incluso había estratos de la sociedad que realmente veía con buenos ojos el comportamiento de estos personajes, y a veces eran tratados incluso por la sociedad incluso como héroes hasta cierto punto. Evidentemente había estratos de la sociedad que los detestaban y había estratos de la sociedad más o menos los que carecían de muchísimas cosas, pero que realmente veían con buenos ojos que robaran incluso bancos, que estaban bien vistos por parte de esos estratos de la sociedad un tanto, digamos, de clase baja. Pero claro, digamos que la sociedad estadounidense no podía dar a entender que esos criminales, que esos gángsters, fueran vistos con buenos ojos. Y el Código Hays fue algo que realmente en todo eso cortó por lo sano en este aspecto. A partir de la implantación del Código Hays, incluso ya casi cercanos a los años 40, los gángsters, los criminales en las películas de cine negro, no podían estar o no podían tener un final feliz, por así decirlo. Siempre tenían que tener un final trágico, un final dramático. Y realmente la película de la que vamos a hablar esta noche es realmente un puente, es una película puente, como yo llamo, entre dos vertientes. Es, digamos, el final de lo que es el estilo de las películas de gángster que se estaban filmando durante los años 30 y protagonizadas, ya os digo, por James Cagney,
por Edward G. Robinson, por Joe Ruff, por Paul Muni, todas estas que os he comentado anteriormente, que os he dicho, y también es el comienzo de un nuevo tipo de cine negro. Es decir, un tipo de cine negro en donde el criminal, el gángster, digamos que tiene un final trágico. Películas como por ejemplo La jungla de asfalto, donde Sterling Hayden, el protagonista, pues tenía ya un final trágico, dramático, acaba falleciendo. Todo el conglomerado de lo que es el atraco a ese banco termina por fracasar. Películas, por ejemplo, como Atraco Perfecto, donde también Sterling Hayden no es que falleciera, pero todo lo que es el entramado de ese gran robo, de todos esos dólares que habían robado, pues termina todo por irse, por deshacerse en ese final tan apoteósico que tiene. Es decir, las películas de cine negro, las películas de gángsters, de criminales, las películas policíacas, el código Hays hace que cambien por completo. Y eso no fue visto por buenos ojos por los actores del momento, por todos estos actores que os digo, Paul Muni, Joe Ruff, Edward G. Robinson. La verdad es que ya no querían, digamos, pues protagonizar unas películas donde todo estaba dictado, por así decirlo, por la censura. Y entonces uno de esos actores que estaban, digamos, que eran secundarios en las películas de gángsters y de cine negro hasta el momento, fue uno que luego se impuso y que prácticamente llegó a eclipsar a las películas que se habían hecho dentro de lo que eran los años 30. Y ese no es otro que Humphrey Bogart. Y la película que vamos a comentar esta noche es su primer papel protagonista en una extraordinaria interpretación con una doble vertiente, con una, por así decirlo, no doble personalidad, pero que es un gángster, digamos, especial. Es un gángster que tiene una tridimensionalidad que no habían tenido los anteriores en las películas de los años 30 y que su director Raoul Walsh, la verdad es que filmó, para mí, una de sus mejores películas, por no decir una de sus 2 o 3 mejores films. La película que vamos a comentar esta noche y que es una auténtica maravilla del séptimo arte y que yo he querido incluirlo en la sección de historia del cine porque ya os digo es una película que marcó un antes y un después debido al código Hays y al estilo de filmar realmente las películas de gángster y de cine negro, es nada más y nada menos que El último refugio de 1941, protagonizada por Humphrey Bogart, ya os digo, en su primer papel protagonista femenina Aida Lupino, dirigida por Raoul Walsh y guionizada, escrita realmente por John Huston. John Huston, el gran director de cine, del que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, pero que antes de ser director de cine adaptaba y creaba guiones. Y luego con un elenco de secundarios realmente magnífico, que por aquel entonces pues prácticamente se puede decir que estaban empezando. Alan Curtis, Joan Leslie, Henry Travers, que posteriormente le conoceríamos por ser el ángel de Qué bello es vivir de Frank Capra, ese ángel que ayuda a James Stewart en la película. Cornel Wilde, prácticamente en uno de sus primeros papeles, pero evidentemente secundario. Todos ellos forman el elenco de una película que yo creo que es de lo mejorcito del cine negro y del cine de gángsters de todos los tiempos. Y es una película, ya os digo, puente, porque creó un nuevo estilo, pero debido, evidentemente, como os he dicho anteriormente, debido a la censura del código Hays. Y se puede decir que este tipo de gángsters, este tipo de personajes que protagonizaban el cine negro, no eran ya del gusto realmente de los que habían hecho el cine de gángster anteriormente. El papel que hace en esta película Humphrey Bogart se lo ofrecieron anteriormente también a actores de la talla de Joe Ruff y de Paul Muni, el protagonista, ya os digo, como os he dicho anteriormente, de Scarface. Pero lo rechazaron porque ellos eran actores, eran estrellas de Hollywood de la vieja escuela. Ellos se habían forjado su carácter dentro de lo que eran las películas de gángster, de lo que era el cine negro, o lo que se consideraban los thrillers por aquel entonces, el cine de gángsters que estaba filmando la gran productora que era la Warner Brothers, especialista en esta clase de cine, de eso no hay que dudar, y que posteriormente seguiría haciendo cine de gángsters y cine negro, pero ya protagonizadas por Humphrey Bogart y por otros tantos actores, pero ya condicionados por el código Hays. Es decir, que aquí el código Hays se puede decir que dentro de lo que fue el cine de gángster lo condicionó en demasía. De tal manera que muchas de las grandes estrellas de ese momento, pues se puede decir que ya empezaron a rechazar unos papeles que no iban acorde con lo que era su situación o con lo que eran los papeles que hasta entonces el cine de gángsters había sido. Por lo tanto, pues digamos que rechazaron ese tipo de papeles, algunos pues porque ya no estaban acostumbrados a ese tipo de papel, porque el papel era el de un personaje, un gángster, que tenía un cierto apego incluso con el pueblo llano, pero otros también lo rechazaron porque tampoco querían que les encasillaran realmente en esta clase de género. Y entonces aquí es cuando surge
surge la figura de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, hasta esta película, hasta El último refugio de 1941, había hecho pues prácticamente papeles secundarios en el cine. Secundarios porque realmente era bastante poco conocido. Había hecho una película anteriormente con Raoul Walsh y también con Aida Lupino llamada La pasión ciega, que era también otra película de gángsters, pero siempre digamos que estaba a la sombra de las grandes estrellas. Por ejemplo, en 1936, sin ir más lejos, ahora se me está ocurriendo, comparte protagonismo hasta cierto punto con otra gran película de cine negro de gángster, que es El bosque petrificado, junto con Leslie Howard y con Bette Davis. Pero claro, en ese momento Leslie Howard y Bette Davis tenían mucho más protagonismo que Humphrey Bogart. Entonces Humphrey Bogart digamos que estaba como a la sombra de las grandes estrellas del momento, hasta que en 1941, cuando todos esos actores que os he mencionado anteriormente rechazaron el papel del último refugio, el papel protagonista, es Humphrey Bogart el que se hace con el papel de, digamos, del protagonista de este film, digamos prácticamente por última instancia. Es decir, Raoul Walsh contaba realmente pues en un principio con George Raft y con Paul Muni, pero ninguno de ellos quiso interpretar a Roy Early, el protagonista de esta magnífica película. Y yo creo que alguno de ellos seguro que se arrepentiría al ver luego el resultado, porque realmente es portentoso. Para mí El último refugio ya no es solo una película que tiene su importancia dentro de la historia del cine, porque marca un final y un principio en el estilo del filmar películas de gángsters y de cine negro. Marca ese estilo condicionado, yo os digo, por el código Hays, pero también crea a su vez unos nuevos, por así decirlo, estereotipos que se iban a repetir muchísimo, se iban a reiterar mucho dentro de lo que era el cine negro y el cine de gángsters. Lo que es, por ejemplo, la aparición de la femme fatal, de la mujer fatal, que también en esta película está, pero digamos de un modo un tanto más amable, enfocada no desde un punto de vista, como os diría yo, como en la película Forajidos, o como en Hilda, o como por ejemplo en Tener y no tener, o como en El sueño eterno, películas también protagonizadas estas dos últimas por Humphrey Bogart, sino que iba a ser, digamos, una femme fatal un poco más de andar por casa, por así decirlo. Pero el papel que hace Joan Leslie, que es una de las actrices secundarias de esta película, se puede decir que es el germen de esa femme fatal que iba a predominar en las películas de cine negro a partir luego de los años 40. Por lo tanto, podemos decir que las películas de gángsters, las películas de cine negro, iban a estar divididas dentro de la historia del cine, dentro de lo que es la época de los años 30 y la época de los años 40. Dentro de los años 30, pues todo lo que es el cine de gángster, de los actores que os he mencionado, y que además al gángster se le veía como una especie de héroe. Sin embargo, a partir ya de 1940-41, cuando El último refugio se estrenada, crea un nuevo estilo, en donde el gángster ya no es tan héroe, sino que tiene que tener un final trágico, un final dramático. ¿Por qué? Porque a ojos, digamos, de los censores y también a ojos de la sociedad, un criminal, un asesino, no puede ser un héroe. Evidentemente todo esto el código Hays lo cambió de una manera absolutamente completa, digamos, de arriba abajo y de cabo a rabo. Es decir, el código Hays se puede decir que le dio la vuelta a muchísimos géneros, de verlos de una manera a verlos de otra. Yo me acuerdo cuando vi, por ejemplo, Ángeles con caras sucias de Michael Curtis, protagonizada por James Cagney, en la que James Cagney se puede decir que es pues admirado incluso por un grupo de chavales, un grupo de chicos, pero él es un gángster, él es un criminal, es una persona que está haciendo el mal. Por lo tanto, esa imagen de criminal no puede ser como la de un héroe. Y entonces es cuando surge otra figura que crea Hollywood, la figura del antihéroe. Es decir, Humphrey Bogart en esta película, En último refugio, hace de antihéroe. Es decir, parece que es el protagonista de la película, es como el héroe, por así decirlo, de la función, pero al ser un criminal tiene que tener un final dramático, todo ello impuesto por el código Hays. Cuando George Raft y cuando Paul Muni leyeron el guión que había escrito John Huston, la verdad es que no les gustó absolutamente para nada. Es decir, no les gustó porque no estaban acostumbrados a que su personaje pues falleciera en la última instancia. Tampoco, evidentemente, quiero revelaros, esto prácticamente se puede decir que es un spoiler, pero claro, todo lo que es la odisea que pasa el personaje de Roy Early, interpretado por Humphrey Bogart en esta película, hasta lo que es ese fatal, trágico y realmente muy dramático final, es toda una odisea pues digna de ver. Se puede decir que en ese sentido En último refugio es una película capital e importantísima dentro de la historia del cine, y también muy importante dentro de lo que es la filmografía de Raoul Walsh, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, muy especializado tanto en cine negro,
cine de gángsters como también en películas de aventuras y realmente pues prácticamente en todo tipo de films. Raoul Walsh es uno de los grandes directores que filmó realmente obras maestras como Objetivo Birmania, como Tambores Lejanos, como Una Trompeta Lejana. Hizo sus pinitos evidentemente en el cine mudo porque es otro de los directores que empezó en el cine mudo. De ahí realmente que su dirección sea eminentemente visual, pero que todas sus imágenes estén realmente apoyadas, digamos, por lo que es una puesta en escena absolutamente imprescindible dentro de lo que es la filmografía, dentro de lo que era el género negro por aquel entonces, y sobre todo un trabajo de fotografía y de planificación que hace que las películas de aquellos directores que filmaban en cine mudo tuviesen un componente visual que luego no tenían otras películas dirigidas por otros directores, valga la redundancia. Argumentalmente hablando, El último refugio es una película en el que se nos presenta, como ya os he dicho, el papel de Humphrey Bogart, Roy Early, un gángster que no tiene absolutamente nada que ver con los gángsters anteriormente citados o anteriormente que se habían filmado en otras películas de Hollywood. Es un gángster que es un criminal, sigue siendo un asesino, él sale de la cárcel, el personaje de Roy Early al principio de la película sale de la cárcel, pero tiene un componente amable, tiene un componente dulcificador en el guión de John Huston. Realmente el guión de John Huston venía, o lo había adaptado, de un libro denominado High Sierra, Alta Sierra, cuyos derechos pues los había comprado la Warner Bros. A finales de los años 30. Y ya en lo que era el libro propiamente dicho, el personaje de Roy Early, que interpreta Humphrey Bogart en esta película, ya era un gángster un tanto distinto a los demás. Era un gángster que cuando sale de la cárcel, él realmente pues está preparado, digamos, como para un último golpe, por así decirlo, un último robo, un último acto criminal, pero por otra parte ya quiere dar de lado completamente todo ese mundillo en el que él ha estado involucrado. Él, por ejemplo, cuando sale de la cárcel, y esta es una manera perfecta de presentar al personaje en su doble vertiente, vemos que cuando le va a recoger un coche que realmente es de un compañero suyo, de un amigo suyo, porque él ha salido de la cárcel, porque Big Mac, que es su jefe, ha pagado, por así decirlo, su perdón, vamos a decirlo así, ha pagado su perdón, él sale de la cárcel y cuando se encuentra con ese compañero suyo, con su ex compañero suyo, de lo que eran, pues, todo lo que eran los atracos, los actos criminales, le dice, antes de coger el coche e irme para la nueva misión que me habéis encomendado realmente, porque él ya sabía más o menos qué es lo que le iba a deparar el destino, dice, lo que quiero hacer, y esta es una frase que ya ha pasado a la historia del cine, dice, ante todo quiero ir a un parque y quiero ver la hierba, el colorido de la hierba, y quiero ver crecer como a los árboles. Eso ya nos da a entender de que realmente el personaje de Humphrey Bogart, de Roy Early, ya no es un criminal como hemos visto anteriormente. No es el criminal de películas como Ampa Dorada, como Los Ángeles con caras sucias, como Scarface. Ya no es el típico asesino sin escrúpulos a sangre fría, sino que ya es un asesino, es un criminal, es un gángster que quiere dejar todo ese mundillo aparte. Realmente. Él quiere una nueva vida. Y entonces lo que hace Roy Early, Humphrey Bogart en ese momento, es irse a un parque en una serie de planos muy bien planificada todo lo que es la secuencia, porque vemos un plano en donde los pies de Humphrey Bogart empiezan a pisar todas esas hojas secas que están dentro de lo que es el parque, las hojas que han caído dentro del césped, y él se sienta, digamos, en un banco dentro de lo que es el parque, y un niño pues está jugando con la pelota y le lanza el balón pues sin quererlo, y él pues se lo vuelve a lanzar, y además sonriendo. Es decir, esa es la manera que tenía Raoul Walsh, y dentro del cine clásico, de lo que era definir un personaje. Es decir, con pocos planos, y prácticamente en 1 o 2 minutos, ya Raoul Walsh y Humphrey Bogart ya nos han definido el personaje. Por un lado sabemos que es un gángster que ha pasado unos años en la cárcel. Luego nos enteraremos que ha pasado incluso 8 años en la cárcel. Evidentemente por motivos que todos nos imaginamos. Pero por otra parte, al decir a su compañero de fatigas, es que quiero ir al parque, ver la hierba y los árboles crecer, ya nos damos cuenta de que él ha cambiado por completo. O que realmente él lo que quiere hacer es algo totalmente distinto a las labores de gángster o de criminal, perteneciente a una banda de matones o una banda de gángster de la que él pertenecía. Es decir, el personaje de Humphrey Bogart en esta película tiene una doble vertiente y tiene una tridimensionalidad que no habían tenido los gángsters hasta ese momento. Por una parte es un criminal, es un asesino,
pero también lo que quiere es una nueva vida, completamente alejada de todo ese mundanal ruido que constituye el mundo de Lampa, el mundo de los criminales, el mundo de los ladrones de bancos, el mundo de los asesinos. Pero claro, él, para retirarse, digamos, como gángster, tiene que dar un último golpe que le permita retirarse. Y Big Mac, que es su jefe, le encomendará una nueva misión. Esa misión que le llevará realmente, prácticamente se puede decir que a la perdición. Una misión donde conocerá además a otros dos personajes interpretados por Arthur Kennedy y Alan Curtis. Arthur Kennedy, que es uno de los actores secundarios de esta película, ya le conocíamos, o que ya estaba empezando en ese momento, pero que luego se forjaría en las películas del western, haciendo muchas veces de villano. Sin ir más lejos, pues es el villano de Horizontes Lejanos, esa obra maestra que os comenté con James Stewart, dirigida por Anthony Mann, que fue uno de los grandes western que filmaron Anthony Mann y James Stewart a sus órdenes. Arthur Kennedy era el villano de la película que se enfrenta a James Stewart. También tenemos, por ejemplo, a un personaje como Cornel Wilde, que también protagonizaría 10 años después, junto con Charlton Heston, el mayor espectáculo del mundo, junto con Cecil B. DeMille, el director a Cecil B. DeMille, pero que Cornel Wilde también tuvo una carrera bastante prolífica en lo que se refiere, por ejemplo, a películas de aventuras. Sin ir más lejos, protagonizó El hijo de D'Artagnan, o El hijo de los mosqueteros, creo que se llama El hijo de D'Artagnan, creo que era. Pero también muchísimas películas de aventuras de aquella época de Hollywood. Pero también estuvo secundado Humphrey Bogart en esta película por Aida Lupino. La actriz Aida Lupino, en los títulos de crédito, incluso está por encima de Humphrey Bogart. Todo tiene un porqué. Humphrey Bogart, cuando empieza esta película, El último refugio, realmente se puede decir que él era un actor secundario. Es decir, él ya tenía su carrera cinematográfica, pero como actor secundario. Es decir, no era una gran estrella de Hollywood, era parcialmente conocido. Por lo tanto, la que más conocida era del reparto era Aida Lupino, que ya tenía una carrera más sólida y que luego posteriormente, además de actriz, fue también guionista y posteriormente directora también. Pero que se puede decir que Humphrey Bogart era pues un secundario cuando hizo esta película. Por lo tanto, los títulos de crédito iban a poner antes realmente a la actriz, a la estrella de Hollywood que era más conocida. Y en los títulos de crédito de esta película, del último refugio, aparece Aida Lupino por encima de Humphrey Bogart. Cosa que a Humphrey Bogart no le importó realmente. Seguramente si la película hubiese sido protagonizada por George Raft o por James Caan, evidentemente James Caan hubiera estado el primero en los títulos de crédito. Pero Humphrey Bogart, al ser secundario en aquella época, evidentemente se quedó por debajo de Aida Lupino, que era mucho más conocida. Realmente Aida Lupino y Humphrey Bogart, ya os digo que coincidieron en otra película también del género negro de gángster llamada La pasión ciega, pero que Humphrey Bogart seguía siendo por aquel entonces un actor secundario. Se puede decir que El último refugio es la primera gran película y para mí el gran primer papel y la gran interpretación de Humphrey Bogart, por así decirlo. Para mí es una de las mejores interpretaciones de su carrera, además de que Humphrey Bogart tenía en esta película 42 años, era, por así decirlo, relativamente joven, es decir, que el estrellato ya le llegó un poquito a una edad un tanto madura, pero su interpretación es realmente fabulosa. Yo tengo que decir que para mí, de todas las interpretaciones que el gran Humphrey Bogart hizo a lo largo de su carrera, junto seguramente con La Reina de África, junto con El motín del Caine, junto con Casablanca, este puede ser su otro gran papel, aunque ya os digo que luego tuvo muchísimos grandes papeles en otras películas de cine negro, sin ir más lejos como Tener y no tener, donde conoció a Lauren Bacall, que era la que sería luego posteriormente su mujer, que luego se consagrarían posteriormente también en El sueño eterno de Big Sleep de Howard Hawks, junto con Lauren Bacall también. Es decir, que se puede decir que Humphrey Bogart, históricamente hablando, empezó a protagonizar películas del género negro, de cine negro, haciendo de gángster, siendo él el protagonista y sustituyendo a todos aquellos que realmente no quisieron protagonizar esta película, porque realmente él es el protagonista del último refugio, aunque esté por debajo de Aida Lupino. Pero yo os digo que Aida Lupino, si es, aunque estaba por encima de él en los títulos de crédito, es, digamos, su contraparte, es decir, su contraparte femenina, pero que realmente él es realmente el protagonista de esta función. Aunque al final de la película, el protagonismo que va cobrando Aida Lupino al final del mismo, o en la segunda parte de la película, tiene una gran importancia. Además, ya os digo que esta doble vertiente que tiene el personaje de Humphrey Bogart es totalmente fascinante y que no habíamos visto en otra película de cine negro.
Cuando el personaje de Humphrey Bogart sale de la cárcel, él va también a Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, para recibir cuál es la misión, esa misión que él quiere que le retire ya del mundo de los gángsters. Pero también empieza a tener una serie de relaciones con una familia a la que conoce en una gasolinera. Esas gasolineras que han sido como lugares especiales en las películas de cine negro donde siempre ocurrían acontecimientos, como por ejemplo esa gasolinera donde trabajaba, si me permitís el inciso, donde trabajaba el personaje de Robert Mitchum en Retorno al pasado, por ejemplo, sin ir más lejos. Y que Humphrey Bogart pues conoce a una familia pues de clase media baja, cuyo cabeza de familia, bueno, el abuelo es el personaje interpretado por Henry Travers, y que tiene una nieta muy guapa, muy atractiva, y que Roy Early, Humphrey Bogart, se fija en ella directamente. Pero que esta es una película también en el que las apariencias engañan. Es aquí cuando, en esta doble vertiente, o en esta subtrama que tiene la película dentro de lo que es la trama principal de lo que va a ser el último golpe que va a dar en teoría Humphrey Bogart, esta subtrama también está llena a guiños a lo que es el retrato de la sociedad estadounidense hasta cierto punto, en lo que son los personajes de esa familia que conoce Humphrey Bogart. El personaje de Henry Travers es un hombre pues realmente muy sencillo, muy amable, que no sabe quién es Roy Early, aunque yo creo que sí termina realmente por saber quién es, pero a él no le importa para nada porque él es un personaje también de la vieja escuela, por así decirlo, y que seguramente todo lo que era el mundo de los gángsters, pues también podía incluso llegar a admirarlos, porque realmente, si os dais cuenta, en esta película Humphrey Bogart viste realmente como un gángster con su traje, con su camisa blanca, con su sombrero, y que es el típico prototipo de lo que es el gángster. Pero el personaje de Henry Travers creo que realmente no le importa, porque este gángster, que muchas veces estos gángster eran amables en las películas con la gente de clase media y la gente de clase baja, parece que les quiere como ayudar. Y a su sobrina, Joan Leslie, y he aquí uno de los leitmotivs importantes de la película, uno de los motores narrativos de lo que es la película, la nieta de Henry Travers, la actriz Joan Leslie, su personaje interpreta a Velma, que es una chica que tiene una discapacidad física, y es que tiene un pie un tanto deformado, que necesita una operación, pero ella, a ojos de Humphrey Bogart la ve como un personaje que es completamente diferente al mundo en el que él ha estado involucrado. Y en esos planes que tiene el personaje de Roy, lo que él quiere es sentar la cabeza, quiere incluso formar una familia, quiere una pareja, pero quiere una persona que no esté involucrada, que no pertenezca al mundo realmente del que él ha pertenecido. Y en ese mundo está el personaje de Aida Lupino. Ahora nos meteremos de lleno con el personaje de Aida Lupino y con los otros personajes de la película, porque todos ellos tienen una carga muy densa, muy dramática y muy profunda. No solo el personaje de Humphrey Bogart lo es realmente. Pero Humphrey Bogart encuentra en esta chica como alguien que le puede realmente cambiar la vida por completo. Ella se supone que está completamente limpia de todo ese mundo gangsteril de asesinos y de criminales en el que él ha estado rodeado. Pero en la película hay un giro argumental realmente magnífico cuando esa chica es operada, en el que se puede decir que Humphrey Bogart encontrará que no todo el mundo que aparentemente es bueno puede llegar a ser tan bueno como él creía, sino que esta es una película que también los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos realmente. Humphrey Bogart en esta película, el personaje de Roy Early, se debate entre dos mujeres. Las dos mujeres que marcarían lo que era el cine negro convencional a partir de 1941, a partir del Último Refugio. Una mujer que está enamorada, por así decirlo, del personaje de la película, del gángster o del héroe de las películas de cine negro, y otra mujer que realmente es el gángster el que está enamorado de ella, pero que esa mujer le estará rechazando constantemente, que era el papel de la femme fatale, la mujer fatal, aquella mujer que hacía lo que quería con el protagonista, pero que a la postre no le quería. Es decir, había dos mujeres, la protagonista que estaba enamorada del gángster, pero que el gángster no la quiere, y la mujer que juega con el gángster, que no está enamorada de él realmente, pero que juega al juego del amor para mantenerle ahí hasta que, digamos, cumpla una serie de objetivos. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de la femme fatale del personaje de Joan Leslie en esta película?
Henry Travers, el abuelo del personaje de Velma de Joan Leslie, se da cuenta de que es una persona que puede manejar dinero. Y claro, como Humphrey Bogart se enamora del personaje de Velma, interpretada por Joan Leslie, pues Joan Leslie, digamos que se deja querer completamente por el personaje de Roy, el personaje de Humphrey Bogart, hasta que es operada de ese pie. En cuanto es operada de ese pie y ella ya puede caminar realmente como ella quiere, el personaje se transmuta. Y lo que Humphrey Bogart creía que era una chica que realmente era limpia de corazón y de alma, no está tan limpia, sino que se nos ve como una auténtica manipuladora. Hay dos secuencias dentro de la película que son dignas de comentar en este aspecto. La primera de ellas es cuando Humphrey Bogart, cuando Roy conoce a Velma, ya cuando ha ido a visitarles a Los Ángeles a esta familia, en la que Velma, pues digamos que se deja querer por parte de Roy, se deja querer por el personaje de Bogart. Y Bogart, pues, porque ella es muy bonita, Bogart se queda completamente anonadado, se queda enamorado de ella, pues le dice, te voy a enseñar las estrellas, eso es Venus, y esa es no sé qué, esta estrella, y ella dice, ay, ¿y cómo sabes todo esto? Dices que de donde yo vengo, evidentemente en la cárcel, no había muchas cosas más que hacer. Claro, evidentemente el personaje de Bogart quiere ocultar realmente su condición de gángster, su condición de criminal. Entonces la lleva a ver las estrellas en una pequeña verja que hay al lado de su casa. Y Bogart, Roy Early, le toca la mano, o sea, le coge la mano al personaje de Velma mientras ve las estrellas. Y ella se deja. Y claro, cuando Roy vuelve, digamos, a donde van a estar los otros gángsters para dar el golpe, se puede decir que él esboza una sonrisa como diciendo, aquí está lo que yo siempre he querido. Pero nada más lejos de la realidad. Esa es la gran subtrama que tiene la película, que en realidad va a ser un giro para él y que le llevará parcialmente a la perdición. Y es que esa chica de la que se ha enamorado perdidamente no es trigo limpio. Y claro, los buenos que parecen buenos no son tan buenos. Es una película, el último refugio de buenos que realmente son malos y malos que realmente son buenos. Cuando Roy llega, digamos, a una especie como al Monte Whitney, la película está rodada a los exteriores, en ese Monte Whitney que pertenecía a la Sierra Nevada de Estados Unidos, prácticamente al borde de la frontera con California, en unos exteriores magníficos. Luego en la parte técnica desmenuzaremos todo lo que es técnicamente la película, porque es una auténtica maravilla, también no solo de guión y de interpretaciones. Cuando Big Mac, el jefe de Roy, le da instrucciones para ellos, se encuentra en un par de cabañas con una serie de gángster que son muy novatos. Y aquí también otro de los puntos que me gustaría comentar de esta película, y que también forma parte, digamos, como de la historia del cine respecto del cine de gángsters que representa El último refugio. Por una parte, Roy Early representa al gángster, digamos, de la vieja escuela. Y los personajes de Alan Curtis y de Arthur Kennedy representan como unos nuevos gángsters, pero que realmente no están preparados para el mundo de Lampa, no están preparados para dar grandes golpes. Y eso se ve en la secuencia en lo que van a robar pues una serie de joyas dentro de lo que es un complejo turístico, cerca de lo que es esta zona de montañas alrededor de lo que es el Monte Whitney. Y claro, debido a su inexperiencia, pues no tienen tampoco un buen final, todos estos chicos. Pero realmente ellos no están preparados. Y aquí es donde surge el personaje de Aida Lupino. Aida Lupino es, como os he dicho antes, la mujer que está enamorada del personaje de Roy, de Humphrey Bogart. Pero que Humphrey Bogart, como representa a Aida Lupino en el papel de Mary, representa realmente el mundo de los gángsters, no quiere seguir en ese mundo. Pero es que Mary no está realmente en el mundo de los gángsters, por así decirlo, porque ella sea también una criminal. Ella se dedicaba, pues digamos, a ser bailarina dentro de un club nocturno en Los Ángeles y seguramente a otra serie de trabajos, digamos, de dudosa reputación. Pero claro, por ese aspecto el personaje de Roy no quiere absolutamente nada con ella. Por eso os digo que se puede decir que Roy está dentro del mundo de los gángsters, pero quiere a su vez darlo absolutamente de lado. Él ya el mundo de los gángsters, de los criminales, está de paso. Él quiere dar un último golpe y desaparecer por completo. Pero claro, cuando él descubre que Velma no es realmente lo que parecía, sino que seguramente a la mujer incluso de su vida, que él estará con él toda su vida, toda su existencia,
es el personaje de Aida Lupino, la va aceptando poco a poco, pero realmente esa aceptación es un poco forzosa, porque él realmente no está enamorado del personaje de Mary, de Aida Lupino en absoluto, porque representa realmente el mundo de los gángsters donde él está. Pero será un personaje que le ayudará por completo en todo lo que es el golpe, en todo lo que será todo el desarrollo de la película, y aquí es donde el personaje de Aida Lupino empezará a cobrar importancia, le empezará a dar protagonismo tanto en el guión John Huston como en la dirección Raoul Walsh, dándonos una interpretación realmente majestuosa. Se puede decir que desde el punto de vista interpretativo, El último refugio es una película de 10. Para mí sigue siendo una obra maestra tanto del punto de vista de dirección como en lo que es la dirección de actores realmente. Humphrey Bogart, yo en pocas películas le he visto tantas expresiones en lo que se refiere a sentimientos, incluso apagados, en lo que se refiere a emociones, porque yo os digo que el personaje de Roy Early se puede decir que es un gángster que tiene emociones, que tiene, digamos, una vista o una propuesta para su vida que no tiene absolutamente nada que ver realmente con lo que ha ocurrido hasta entonces. Pero también la película, digamos que podía representarse como un crepúsculo de los antiguos gángsters. En ese aspecto, en ese detalle de lo que es el crepúsculo de los gángsters de toda la vida, de las películas de gángster de los años 30, me recuerda mucho, por ejemplo, a la última película de Martin Scorsese, El Irlandés, que yo en la miniatura titulé abajo El crepúsculo de los dioses. ¿Por qué? Pues digamos como que es el fin, representa tanto esta película como el film de Martin Scorsese, representan un punto final para una clase de gángsters que ya ni en el cine, digamos, podían cuajar ya debido al código Hays, porque también los gustos de las personas estaban cambiando y sobre todo porque esta película, digamos que tuvo, además de un impactante éxito tanto de crítica como de público, empezaba a sentar las bases de un nuevo tipo de cine negro, de un nuevo tipo de gángster, de un nuevo tipo de personaje que no era solo criminal, sino que también tenía sentimientos, emociones. Por eso la figura de Humphrey Bogart tiene como una especie como de doble vertiente, doble personalidad. Por una parte es ese criminal, pero por otra parte tiene un halo dulce, un halo romántico, un halo, digamos, de personaje que quiere cambiar de vida por completo. Y eso es lo que vamos viendo a lo largo de toda la película, en esa subtrama, junto con el personaje de Joan Leslie y de Henry Travers, que realmente termina por salirle completamente, pues digamos, el tiro por la culata, por así decirlo. Luego también hay que recalcar la presencia, que esto podría convertirse, o podríamos interpretarlo como una tercera subtrama, como una segunda subtrama, además de la de Velma, además de la trama principal de la película, y es la presencia de un perrito llamado Park en la película, pero que su auténtico nombre era Zero, que era el perro realmente de Humphrey Bogart. Por eso, en muchas de las secuencias, este perro, pues prácticamente se puede decir que está con Humphrey Bogart todo el rato, con el personaje de Humphrey Bogart alrededor suyo. Pero es que este perro tiene como un componente como maldito. Además hay en las cabañas en donde están fraguando todo lo que es el complot para el robo de esas joyas, que será el último golpe de Roy dentro de la película, hay pues, digamos, se puede decir que un trabajador allí de mantenimiento de todo ello, que tiene ese perrito y le va diciendo a Humphrey Bogart pues que tenga cuidado porque todos los anteriores dueños de ese perro habían fallecido en trágicas circunstancias, en trágicos momentos realmente, y que ese perro realmente estaba como maldito. Y se puede decir que ese punto de maldición que rodea a un perro, que parece una tontería dentro de la película, pero que luego al final de la película hay un momento en el que se puede decir que el personaje de Roy Early, el personaje de Humphrey Bogart, irá fraguando lo que es su trágico final, pero que la puntilla prácticamente se puede decir que el perro se la da, no es que el perro le vaya a matar, pero que por culpa del perro es descubierto realmente. La verdad es que luego ese tiroteo, prácticamente casi tiroteo final, lo que es al final de la película, es como muy trágico y a la vez muy poético dentro de lo que es Sierra Nevada, el monte Whitney, sobre todo por una serie de planos y de planificación que luego comentaremos en la parte técnica. Para mí en ese aspecto, por todos los elementos, por todas las tramas y subtramas que tiene El último refugio, esta película es una película muy densa, que ya no solo, y os lo digo ya por última vez reiterándome, ya no solo representa el paso a una nueva clase de cine negro, sino que lo que representa realmente El último refugio es la consagración del gángster, pero también ese gángster
que ha variado sus maneras de ser, que no será visto realmente como un héroe para el pueblo, que tendrá un final trágico, pero que a su vez también tiene otros componentes, digamos, de amabilidad debido al código Hays que no tenían los gángsters de las películas de los años 30. La verdad es que técnicamente la película es uno de los grandes prodigios de Raoul Walsh. Ya os he dicho anteriormente que Raoul Walsh es uno de los grandes directores visuales de la historia del cine. Es uno de esos directores que trabajó dentro de lo que fue cine mudo y que aprendió a crear un lenguaje cinematográfico, una narrativa, creando imágenes, al igual que John Ford, que Alfred Hitchcock, del que hablé en el último largo y tendido en el último vídeo, y que claro, se puede decir que el componente sonoro para ellos es como un complemento más, pero que no es algo definitivo. Y en esta película, Raoul Walsh descarga toda su, por así decirlo, toda su narrativa visual, evidentemente apoyándose en unos diálogos absolutamente memorables, pero también visualmente que nos dice muchísimo, sobre todo el protagonismo que tiene, tanto de los interiores como de exteriores. La película, yo os digo que se filmó dentro de lo que es el Monte Whitney, Sierra Nevada, y que además el paisaje tiene un elemento catalizador en esta película. Ya no solo desde el primer momento en la película en la que Humphrey Bogart sale de la cárcel y lo primero que le dice a su compañero es quiero pasear por el parque, ver la hierba crecer y los árboles, sino que también él pretende irse como un poco como a la naturaleza en esa última parte tan genial del film, en el que prácticamente todo ello acabará de una manera muy trágica. Y es más, esta película tiene un final bastante incluso, yo diría que rozando incluso lo religioso. Yo creo que era otra manera que John Huston y que Raoul Walsh tenían de vengarse del código Hays, porque en la última secuencia de la película, cuando ya el personaje de Roy Early va a tener ese final absolutamente trágico, que acabará con su vida, hay un amanecer que parece como os diría yo, como de pintura, tiene una especie, hay un plano que parece como una pintura realmente religiosa, del sol que está saliendo por las nubes de un amanecer, y hay seguidamente otro plano en el que Humphrey Bogart está al lado de unas rocas, y hay una serie de rayos, que parece que salen como de su cabeza y de parte de su espalda y de su cuello. Es como si quisieran ver, o como si Raoul Walsh en su planificación le quisiera dar como un componente, como os diría yo, como de salvador incluso al personaje de Roy Early. En ese sentido, del salvador del personaje de Aida Lupino. Aida Lupino se enamora del personaje de Humphrey Bogart y cree, ella quiere estar con él prácticamente cuando abandone también el mundo de los gángsters, porque ella tampoco le gusta estar en el mundo de los gángsters. Y ella se puede decir que abandona el mundo de los gángsters gracias al personaje de Humphrey Bogart. Es decir, que Humphrey Bogart también tiene esta película como un punto de vista como redentor. Y claro, cuando vemos ese plano con los rayos que parece que salen de la cabeza, parece que estamos viendo como a un santo, realmente. Es como si Raoul Walsh quisiera dentro de su película darnos a entender que el personaje de Roy Early también tiene un componente santificador. Es como si al personaje de Aida Lupino, le quisiera sacar de todo ese mundo de los gángsters y que realmente lo consigue. Porque cuando la policía tiene ya acorralado al personaje de Roy en ese monte al final de la película, se puede decir que a Mary, que era el personaje que la acompañaba, que lo sabe por los periódicos, por los titulares, porque la policía le va siguiendo la pista, se puede decir que la policía le dice, a usted no le ocurrirá nada realmente, no se preocupe, pero díganos dónde está, hable con él, intente convencerle de que baje porque si no tendremos que matarle. Pero ella evidentemente no quiere traicionar a Roy porque él es su salvador. Es decir, el personaje de Roy Early dentro de su bondad, dentro de lo que es por así decirlo, como os lo diría yo, dentro de lo que es su vertiente amable y dulcificadora, también tiene un componente redentor. Un componente redentor que al final de la película las lágrimas del personaje de Aida Lupino tendrán realmente, pues, digamos, yo las interpreto como esas lágrimas de esa María Magdalena o de esas lágrimas de esa Virgen María, que cuando su hijo ha fallecido en la cruz, o cuando ya la han terminado de cosificar realmente, cuando ha terminado de morir, cuando ha fallecido, es realmente cuando ella dice, bueno, pues él ya es libre porque ya pues ha terminado realmente en este mundo.
Pero claro, como ya el código Hays imponía el final de ese mafioso, aunque tuviese un lado dulce y desmitificador, realmente tenía que tener un final trágico y dramático. En ese sentido, desde que Roy sale de la cárcel hasta Las lágrimas de Aida Lupino, pasamos realmente por una gran epopeya de película donde vemos a un Roy feliz, a un Roy no tan feliz, un Roy que desprecia ya el mundo de los gángsters, que realmente para él el mundo de los antiguos gángsters, como le dice a Big Mac antes de que su jefe fallezca porque está en un estado lamentable de salud, le dice las cosas han cambiado muchísimo, pero es que ese diálogo que tiene de las cosas han cambiado mucho también se está refiriendo intrínsecamente a lo que estaba ocurriendo con el código Hays. Le estaba diciendo, las cosas han cambiado mucho cinematográficamente. Quiere decir que el gángster de antes ya no es el gángster de ahora, pero también eso se da a entender en la película, en el que dice, hay un nuevo tipo de gángsters realmente que no son como los de ahora, no son ya los tipos duros, sino que ahora ya tienen un componente como más blandito, más dulce, más romántico, que no tenían los personajes que habían hecho anteriormente pues, actores como Paul Newman, o como James Cagney, o como Edward G. Robinson, sin ir más lejos, durante la década de los 30. Es decir, que la película tiene un componente también crítico con el código Hays en ese aspecto, yo lo veo desde ese punto de vista. Técnicamente la película yo os digo que es una de las grandes maravillas de Howard Hawks, sobre todo lo que es la fotografía y la planificación. Atención sobre todo lo que son las secuencias de acción, la persecución al final de la película, cuando Roy en ese coche huye hacia la alta sierra, hacia el monte Whitney, a la High Sierra, donde él tendrá sus últimos momentos, y es donde muchas veces Raoul Walsh pone la cámara en un sitio y va girando en una panorámica 360 grados, viendo cómo el coche de Roy va subiendo por la montaña de un lado a otro, pero cómo la policía, en motos, en coches, en otros vehículos, pues le van persiguiendo constantemente. Pero es que además la secuencia de la persecución está filmada con un vigor y con una potencia realmente extraordinaria. Sobre todo porque el doble, seguramente que conduce el coche de Roy, el doble de Humphrey Bogart, conduce ese coche de los años 40 de un modo como si fuera una auténtica, o sea, como si fuera un auténtico rally a través de esa montaña, de los caminos, de esa carretera de montaña que realmente no es como una carretera, no está asfaltada, es como un camino de piedras. Y claro, pues va pegando unos volantazos tremendos. Y claro, todo eso, todo ello filmado evidentemente conducido por un especialista. Y cómo constantemente la policía les está acaparando, le van agobiando, hasta que llega a una zona donde Roy tiene ya que correr monte arriba, porque es una zona cortada. Además, todo dentro de lo que es la fotografía, todo el polvo que va saliendo, parece que el polvo, sobre todo en la edición del Blu-ray, con la alta definición, parece que lo puedes hasta mascar y todo, se levanta el polvo, todos los coches, o sea, no es la típica persecución de hoy en día que vemos, en la que muchos componentes están generados por ordenador, los coches hacen cosas absolutamente inverosímiles. Todo está filmado de un modo muy realista, extremadamente realista, y vemos que el coche de Roy va pegando unas curvas dentro de lo que es de todo lo que son esas carreteras de lo que es la sierra, y además es que no tienen puestas ni siquiera vallas y todo, o sea que se podría haber despeñado incluso fácilmente. Luego también todo lo que son los exteriores, por ejemplo, cuando Roy llega a la ciudad de Los Ángeles para ver a Big Mac o para ver a la familia de Henry Travers, la familia de Velma, tiene ya mucho componente también expresionista incluso, porque también el cine negro, tanto de los 30, incluso de los 40, bebe mucho del expresionismo alemán en lo que se refiere al uso del blanco y negro. En lo que se refiere, por ejemplo, a esas calles iluminadas de un modo muy tenue, en el que solo destacan, por ejemplo, letreros luminosos de los musicales o incluso de los cines, incluso los barrios dentro de lo que es Los Ángeles, cuando llega el personaje de Humphrey Bogart realmente a Los Ángeles dentro de lo que es la película, están filmados de un modo como muy austero. A los personajes no se le ven, o sea, los extras que van caminando por la calle, no se les ven las caras. Es decir, es como si también Raoul Walsh, dentro de lo que es la dirección, el planteamiento de la película, quisiese que Humphrey Bogart no se mezclase con gran cantidad de extras, sino que tuviese una amplia libertad de movimientos respecto de su personaje. Es decir, Humphrey Bogart en esta película se encuentra, es decir, tiene los diálogos con los demás personajes secundarios, pero no es un personaje que se involucre o que esté dentro de grandes secuencias de masas de personajes, sino que Raoul Walsh parece que me daba la intención de que lo que quería era filmar
primeros planos, planos medios, planos americanos, planos generales a Humphrey Bogart, como para resaltar la capacidad interpretativa que en esta película tiene y que realmente él se da a conocer. Es decir, como os he dicho anteriormente, este es el primer gran papel protagonista de Humphrey Bogart sin ningún género de dudas. Y lo hizo extraordinariamente bien. Para mí, completamente, en esta película se podría haber llevado completamente el Oscar al mejor actor principal sin ningún género de dudas. Yo creo que aquí esta película es donde ya Humphrey Bogart nos da a entender de que es un grandísimo actor, fue la película que le lanzó al estrellato y en el que él se luce de una manera encomiable. Posteriormente, y debido al éxito de esta película, Humphrey Bogart luego ya pues se le tendría en cuenta por parte de la Warner Brothers, que era entonces la gran productora de las películas de gángster y de cine negro, que tuvieron pues para evidentemente hacer películas como Tener y no tener, como el Sueño eterno, como Cayo largo, como La senda tenebrosa. Ahora no me acuerdo si en estas dos películas sí creo que sí que estaba. O sea que se puede decir que Humphrey Bogart, sin temor a equivocarse, se convertiría en la nueva estrella del cine de gángsters, dando la alternativa a otros personajes como, ya lo digo, Paul Muni, James Candy, aunque por parte de Raoul Walsh, por ejemplo, James Candy también protagonizaría esa magnífica película que es Al rojo vivo, pero es una película ya de 1949, pero que para mí, y siendo una magnífica película, para mí está por debajo del Último refugio. Para mí El último refugio es una obra maestra con mayúsculas, donde todo lo que es el guión está expresado, todo lo que es la doble vertiente del personaje de Humphrey Bogart, todo lo que son los personajes desde su presentación a su final, todos ellos presentados y terminados de un modo ejemplar, es decir, no hay ningún personaje de relleno como suele haber en estas películas en torno a la banda de criminales y de gángsters, es decir, que todo está filmado de un modo muy directo. Es decir, Raoul Walsh, dentro de lo que es su dirección, es un director que va, ya os comentaré más películas de Raoul Walsh, es un director que va muy al grano en ese sentido, no se anda por las ramas. Él le decían, por ejemplo, a Raoul Walsh le decía, ¿cómo filmaría usted a un hombre que está abriendo la puerta, entrando dentro del decorado y se pone a hablar este actor con otros personajes? Dice, pues pondría la cámara, en palabras de Raoul Walsh, pondría la cámara en el lugar, digamos, más idóneo, más lógico, por así decirlo, y de ahí la giraría y después filmando y hablando con los actores, ese actor hablando con el resto de actores. Es decir, lo que hoy en día se filmaría con un juego de un plano contra plano, otro plano contra plano, con un planteamiento visual completamente distinto, Raoul Walsh lo filmaría de una manera muy sencilla, pero que ejemplificara todo lo que era la escenografía y la interpretación dentro de un mismo encuadre. Es decir, no es Raoul Walsh, digamos, por así decirlo, no es que no, es un director evidentemente de la vieja escuela, pero que tenía ese secreto que tenían los grandes directores, que al haber filmado cine mudo, filmaban de un modo en el que la imagen, la creación de imágenes te contara la historia por sí misma y que a su vez los diálogos fueran realmente pues como un complemento de todo ello. Pero esto es algo que es muy común a la filmografía de otros directores también muy visuales, como John Ford, como Hitchcock, como Cecil B. DeMille, como Howard Hawks, y como otros tantos directores que trabajaron en el mudo y luego dieron su paso al sonoro. El último refugio además es una película también muy atmosférica, muy de atmósfera, es decir, además muy climática, por así decirlo. Parece que vivimos una serie de clímax uno detrás del otro a lo largo de toda la película, de una serie de secuencias que podían ser prácticamente como casi como el final de la misma, hasta un final mucho más apoteósico como el que os acabo de comentar, que tiene como un punto de vista incluso religioso, con esa luz que sale de esos rayos de luz que salen, que es el amanecer, que salen como de la cabeza de Humphrey Bogart, con ese sentido de redentor que tiene, y sobre todo ya después de su fallecimiento las lágrimas del personaje de Aida Lupino, que para ella era como ese ángel redentor que la iba a sacar del mundo del gángster, de los gángster, de ese mundo que ella no quería seguir estando, ese mundo que él rechazaba, de ese mundo del que quería deshacerse realmente el personaje de Roy Early, por medio del personaje de Velma, que quería una nueva vida, pero que luego se da cuenta que Velma es todo lo contrario. El personaje de Velma, si veis la película luego, desprecia al personaje de Roy cuando ella ya está curada, por así decirlo, pero está curada por una operación de un médico que ha pagado el mismo Roy con su dinero. Es decir, hay muchas veces el desprecio de la sociedad
como retrato que quiere hacer Raoul Walsh de esas clases medias y bajas que muchas veces damos a entender o creemos dar a entender que son buenas personas, pero que luego no son tanto, y que luego también, digamos que catapultan a los gángsters como los auténticos héroes realmente. Todo eso yo creo que fueron factores que tanto John Huston como Raoul Walsh tuvieron en cuenta en la película para seguir glorificando la figura del gángster en detrimento de lo que quería realmente el Código Hays. Pero que como el Código Hays lo que quería era pues que el gángster, el protagonista, tuviese un final dramático, lo iba a tener. Pero que Roy sigue siendo como ese gángster, como ese bueno, pero que ese malo, pero que en realidad es bueno. Es decir, para mí El último refugio ya no solo es una película histórica, porque es el paso de un cine de gángsters a un nuevo cine de gángsters. Es una transmutación, es una transformación del cine negro. Es transformar todo aquello que había funcionado dentro de los años 30 y debido al Código Hays, convertirlo en algo totalmente distinto, pero que siguiera teniendo una determinada esencia, con nuevos prototipos de personajes, nuevos estereotipos, la creación de un nuevo tipo de antihéroe y además con un triángulo amoroso. Es decir, Humphrey Bogart, Ida Lupino y Joan Leslie lo que forman es un triángulo amoroso en el que prácticamente no se corresponden el amor el uno hacia el otro. Uno está enamorado de Humphrey Bogart está enamorado de Velma no está enamorada de él. El personaje de Mary Ida Lupino está enamorada de Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart no la corresponde. Termina correspondiéndola porque él se da cuenta que no le queda otra realmente y que también, junto con el personaje de Roy, también Mary quiere deshacerse de ese mundo de Lampa. Es decir, es una película, como os estaréis dando cuenta en estos comentarios que estoy haciendo aquí en el vídeo, muy densa. Es una película muy densa de ver. Y todo prácticamente en apenas 100 minutos de duración. Es decir, si esta película tuviese que filmarse ahora con la misma riqueza que le dio Raoul Walsh, tanto en la dirección, y John Huston en lo que es el guión adaptando la novela High Sierra, se necesitaría prácticamente una película de 3 horas, o una película de 2 horas y media, o a veces una serie de televisión. Porque realmente hay mucho que contar, mucho que discernir dentro de la película de Raoul Walsh, pero todo ello debido a una narrativa y a un lenguaje cinematográfico que esta clase de directores de la vieja escuela, estos grandes directores, condensaban prácticamente en 100 minutos. Es una película que pasados prácticamente un cuarto de hora ya han ocurrido muchas cosas, ya han sido presentados muchos personajes, ya ha habido muchas situaciones, y claro, cuando terminas de ver 100 minutos de duración de esta magnífica película que es El último refugio, prácticamente parece que has vivido un tour de force realmente absorbente, que te ha dejado agotado. Yo la primera vez que vi El último refugio, ya la tengo hace tiempo en Blu-ray, la primera vez que vi El último refugio, que fue de niño en el programa de Garci, que ya la pusieron en Que Grande es el Cine hace ya bastantes años, lo han repetido en Classics hace relativamente poquito tiempo, fue una película que de niño dices, caray, cuántas cosas hay por discernir, por ver, y que no captas muchas de ellas, sobre todo las secuencias de por qué se enamora Humphrey Bogart siendo un gángster, porque se enamora de una chica que realmente le desprecia y todo eso, pero que luego cuando vas madurando en la vida, vas viendo otros aspectos, es cuando le vas cogiendo realmente el tranquillo a todo lo que es el argumento de la película. El último refugio es una película muy madura, es una película, digamos, para adultos en ese sentido, porque trata de la vida misma, de muchas veces de las decepciones que uno se lleva, siendo bueno, siendo malo, siendo como uno sea. Es una película de evasión de un personaje que quiere salir de un mundo para involucrarse en otro. Es una película de la redención de ese mismo personaje. Es una película que te hace el retrato de una sociedad a través del personaje de Henry Travers, a través del personaje de Cornel Wilde, a través del personaje de Ida Lupino. O sea, te están describiendo, digamos, la sociedad tanto del mundo de Lampa como fuera de Lampa. Es decir, es una película que es como la vida misma. Hay decepciones, hay amores, hay venganzas. Es decir, es una película realmente impresionante. Tiene una riqueza y una densidad y una complejidad, como evidentemente solo realmente genios del cine como Raoul Walsh en la dirección, como John Huston en el guion o como Humphrey Bogart en la interpretación podían darnos. El último refugio es una obra maestra inconmensurable que para mí es una de las mejores películas de gángsters en su vertiente de lo que es el cine negro, una de las mejores películas de gángster de la historia, es decir, una de las 3 o 4 mejores películas de gángsters para mí
por lo menos bajo mi punto de vista. Una auténtica maravilla que os recomiendo y que he querido meter dentro de mi sección de historia del cine, porque ya os digo, es una película puente. Es la película que representa un tipo de gángster que no veríamos posteriormente. Por eso en la miniatura he puesto que es la última o la obra maestra de una clase de cine que es el cine de gángster, que ya estaba dando sus últimos coletazos desde un punto de vista debido al código Hays, y que dio lugar a una nueva vertiente del cine negro que también tendría de gángster, pero ya enfocado a otro punto de vista. Enfocado a otro punto de vista dramático, trágico, todo ello de un modo absolutamente primoroso y extraordinario, como solo Raoul Walsh, como genios de la talla de Raoul Walsh, John Huston, Humphrey Bogart, en su primer gran papel fueron capaces de darnos. Una auténtica maravilla de película. No os perdáis bajo ningún concepto El último refugio de Raoul Walsh, una auténtica obra maestra del cine que merece estar en la estantería de todo gran cinéfilo. Imprescindible en vuestra biblioteca. Hacedme caso. El último refugio, una obra maestra de todos los tiempos. Espero que os haya gustado el vídeo. El Blu-ray se ve de maravilla, os la recomiendo encarecidamente y ya nos vemos en otros vídeos que vaya subiendo aquí ya al canal. Espero que os haya gustado, que le des al like, eso me ayudará mucho, y que os suscribáis al canal. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.